Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 5.3.3 Definir el alcance. Salidas. 5.3.3.1 Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto. Describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. También proporciona un conocimiento común del alcance del proyecto entre los interesados en el proyecto. Puede contener exclusiones explícitas del alcance, que pueden ayudar a gestionar las expectativas de los interesados. Permite al equipo del proyecto realizar una planificación más detallada. Sirve como guía del trabajo del equipo durante la ejecución y proporciona la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio de trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto. El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a realizar y el que queda excluido, pueden ayudar a determinar el grado de control que el equipo de dirección del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del proyecto. El enunciado detallado del alcance del proyecto, ya sea directamente o por referencia a otros documentos, incluye los siguientes. Descripción del alcance del producto. Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos. Criterios de aceptación. Es un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables. Entregable es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio, único y verificable, que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada. Exclusiones del proyecto. Por lo general, identifican lo que está excluido del proyecto. Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados. Restricciones. Son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o proceso. Las restricciones identificadas en el enunciado del alcance del proyecto enumeran y describen las restricciones o limitaciones específicas, ya sean internas o externas, asociadas con el alcance del proyecto que afectan la ejecución del mismo, como por ejemplo, un presupuesto predeterminado, o cualquier fecha o hito del cronograma impuesto por el cliente o por la organización ejecutora. Cuando un proyecto se realiza bajo un acuerdo, por lo general las disposiciones contractuales constituyen restricciones. La información relativa a las restricciones puede incluirse en el enunciado del alcance del proyecto en un registro independiente. Supuestos. Son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos, reales o seguros sin pruebas ni demostraciones. También describen el impacto potencial de dichos factores en el caso de que fueran falsos. Como parte del proceso de planificación, los equipos del proyecto a menudo identifican, documentan y validan los supuestos. La información relativa a los supuestos puede incluirse en el enunciado del alcance del proyecto en un registro independiente. Aunque el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto en ocasiones se percibe que son redundantes en cierta medida, difieren en el nivel de detalle que contiene cada uno. El acta de constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los elementos del alcance. Estos elementos se elaboran progresivamente a lo largo del proyecto. La tabla 5.1 describe algunos de los elementos clave de cada documento. 5.3.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el registro de interesados, la documentación de requisitos, y la matriz de trazabilidad de requisitos. 5.4 Crear la ED/WS. Crear la ED/WS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. El gráfico 5.9 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 5.10 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. La EDTWS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDTWS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDTWS,
Denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDTWS, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada, y no a la actividad en sí misma. 5.4.1 Crear la EDTWS. Entradas. 5.4.1.1 Plan de gestión del alcance. Descrito en la sección 5.1.3.1. El plan de gestión del alcance especifica cómo crear la EDTWS a partir del enunciado detallado del alcance del proyecto y cómo se mantendrá y aprobará la EDTWS. 5.4.1.2 Enunciado del alcance del proyecto. Descrito en la sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto describe el trabajo que se realizará y el trabajo que se excluirá. También enumera y describe las restricciones o limitaciones específicas, tanto internas como externas, que pueden afectar la ejecución del proyecto. 5.4.1.3 Documentación de requisitos. Descrita en la sección 5.2.3.1. La documentación detallada de requisitos es fundamental para comprender qué se debe producir como resultado del proyecto y qué se debe realizar para entregar el proyecto y sus productos finales. 5.4.1.4 Factores ambientales de la empresa. Descritos en la sección 2.1.5. Los estándares de EDTWS específicos de la industria, pertinentes a la naturaleza del proyecto, pueden servir como fuentes de referencia externa para la creación de la EDTWS. Los proyectos de ingeniería, por ejemplo, pueden consultar ISO IEC 15288 acerca de ingeniería de sistemas-procesos del ciclo de vida del sistema, para crear una EDTWS para un proyecto nuevo. 5.4.1.5 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Los activos del proceso organizacional que pueden influenciar el proceso crear la EDTWS incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y plantillas de la EDTWS, los archivos de proyectos anteriores, y las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores. 5.4.2 Crear la EDTWS. Herramientas y técnicas. 5.4.2.1 Descomposición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDTWS para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto. La descomposición de la totalidad del trabajo del proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las siguientes actividades: identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado, estructurar y organizar la EDTWS, descomponer los niveles superiores de la EDTWS en componentes detallados de nivel inferior, desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDTWS, y verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado. El gráfico 5.11 muestra una parte de una EDTWS con algunas ramas desglosadas hasta el nivel de los paquetes de trabajo. 5.4.2.2 Juicio de expertos. A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para descomponer los entregables del proyecto en componentes más pequeños a fin de crear una EDTWS eficaz. Dicho juicio y experiencia se aplican a los detalles técnicos del alcance del proyecto y se utilizan para conciliar las diferencias de opinión sobre cómo desglosar el alcance global del proyecto de la mejor manera posible. Cualquier grupo o individuo con capacitación, conocimientos o experiencias relevantes en proyectos o áreas de negocio similares puede proporcionar este nivel de experiencia. También se puede acceder al juicio de expertos a través de plantillas predefinidas que proporcionan orientación sobre cómo desglosar los entregables comunes de manera efectiva. Dichas plantillas pueden ser específicas de la industria o disciplina o pueden provenir de la experiencia adquirida en proyectos similares. El director del proyecto, en colaboración con el equipo del proyecto, determina la descomposición final del alcance del proyecto en los paquetes de trabajo específicos que se utilizarán para gestionar el trabajo del proyecto de manera eficaz. Gráfico 5.11. Ejemplo de una EDTWS desglosada hasta el nivel de paquetes de trabajo. La estructura de EDTWS se puede crear a través de varios enfoques. Entre los métodos más habituales se cuentan el enfoque descendente, el uso de guías específicas de la organización y el uso de plantillas de la EDTWS. Durante la integración de componentes de nivel inferior puede utilizarse un enfoque ascendente. La estructura de la EDTWS se puede representar de diferentes maneras, tales como
utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como segundo nivel de descomposición, con los entregables del producto y del proyecto insertados en el tercer nivel, como se ilustra en el gráfico 5.12, utilizando los entregables principales como segundo nivel de descomposición, como se muestra en el gráfico 5.13, incorporando componentes de nivel inferior que pueden desarrollar organizaciones externas al equipo del proyecto, como por ejemplo trabajo contratado. Así, el proveedor desarrollará la EDTWS para el contrato como parte del trabajo contratado. Gráfico 5.12. Ejemplo de una EDTWS organizada por fases. Gráfico 5.13. Ejemplo de una EDTWS basada en los entregables principales. La descomposición de los componentes del nivel superior de la EDTWS requiere subdividir el trabajo para cada uno de los entregables o componentes de nivel inferior en sus elementos más fundamentales, hasta el nivel en que los componentes de la EDTWS representen productos, servicios o resultados verificables. La EDTWS se puede estructurar como un esquema, como un organigrama, o mediante otro método que represente un desglose jerárquico. La verificación de la exactitud de la descomposición requiere determinar que efectivamente los componentes de nivel inferior de la EDTWS sean los necesarios y suficientes para completar los entregables de alto nivel correspondientes. Cada entregable específico puede tener diferentes niveles de descomposición. Para llegar al nivel del paquete de trabajo, en el caso de algunos entregables solo se necesitará descomponer el trabajo hasta el siguiente nivel, mientras que en otros casos será necesario añadir niveles adicionales de descomposición. Conforme se descompone el trabajo en niveles de mayor detalle, mejora la capacidad de planificar, gestionar y controlar el trabajo. Sin embargo, una descomposición excesiva puede ocasionar un esfuerzo de gestión improductivo, un uso ineficiente de recursos, una disminución de la eficiencia en la realización del trabajo y una dificultad para agregar datos en diferentes niveles de la EDTWS. En el caso de entregables o componentes cuya realización se sitúe en un futuro lejano, es posible que no pueda realizarse la descomposición. Por lo general, el equipo de dirección del proyecto espera hasta alcanzar un acuerdo en relación con el entregable o componente, para poder desarrollar los detalles de la EDTWS. Esta técnica se denomina a veces planificación gradual. La EDTWS representa todo el trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e incluye el trabajo de dirección del proyecto. El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al acumulado para los niveles superiores, de modo que no se omita nada y que no se efectúe ningún trabajo extra. Esto se denomina en ocasiones la regla del 100%. Para obtener información específica sobre la EDTWS, consulte la publicación titulada Practice Standard for Work Breakdown Structures, Second Edition, en inglés. Este estándar contiene ejemplos de plantillas para la EDTWS, específicas por industria, que se pueden adaptar a proyectos específicos en una determinada área de aplicación.